En Viva Piñata Clásico, las piñatas amargas son geniales en su diseño y un dolor de cabeza cuando invaden nuestro terreno, ya que provocan diferentes eventos, y las más geniales de todas en su versión maligna son las Cocadile, así que aprendamos cómo tener a esta singular piñata. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete para seguir piñateando con esta saga. Comencemos con el video. Hay piñatas amargas muy dañinas, pero hay otras que no lo son tanto, y las Cocadile caen en ese concepto, ya que su efecto, aparte de toser dulces, es la de atacar a tus ayudantes. Ya saben, esas personas que contratas para que hagan tus labores en el jardín y hacerte la vida más sencilla. Por lo que si no tienes ninguno, la verdad, solo entra, deja sus dulces amargos y se irá. Pero al contrario, si tienes una mina trabajando, una recolectora, un vigilante o los demás, cada vez que los vea los atacará, haciéndolos muy infelices y corriendo el riesgo de que te abandonen. Ya en su concepto es genial, es un reptil escamoso, con un cuerpo alargado de color rojo con negro, con un enorme hocico con dientes afilados y una cola larga. Simplemente son geniales, pero su versión amigable también es buena y más tierna. Las Cocadile son las piñatas cocodrilos, son de color verde con naranja, con dientes que sobresalen de su prominente mandíbula, pero están expuestos al revés, además de ser curvos y su cola es más pequeña. Son del nivel 6, piñatas acuáticas y diurnas que te darán muchas alegrías al verlas. Además tienen un efecto que te puede ayudar mucho a subir de nivel rápidamente. Primero vayamos por la piñata amarga, ya que es el primer paso. En el juego clásico, estas harán su aparición cuando llegues al nivel 27 de jardinería y entrarán al siguiente nivel, donde tendrás que domesticarla lo más rápido posible si tienes ayudantes. Si no, puedes tomártelo con mucha calma. Mientras que en Trouble in the Paradise saldrá su animación de aparición al nivel 29 de jardinería y 2 niveles después entrará. Como les dije, no son tan fastidiosas, pero para tener una piñata genial es necesario domesticarla y así también obtener su tótem de baneo. Para domesticar este singular reptil de papel maché en el primer Viva Piñata, necesitamos sacar nuestra pala y escarbar un estanque grande, para ser más precisos, uno que mida 160 pinómetros de agua o un 16% de tu terreno. Es bastante, pero si tienes tu jardín acuático no tendrás problemas. Pero no es lo único, también requiere de comerse una suanana, la piñata cisne, y una sweet tooth, la piñata castor. Con eso se volverá amigable y será tuya. Mientras que en la secuela de Viva Piñata cambia un poco. También necesitas ese 16% de agua, pero lo que cambia es lo que debe de comer. Necesita comerse una Cherrapin, la piñata tortuga marina, que es nueva en esta entrega. Además de comerse una Pingum, la piñata pingüino, que también es nueva. Irónico porque ambas son piñatas acuáticas, pero uno necesita arena y el otro nieve. Ya comiéndolas, estas cambiarán y se volverán dóciles. Solo recuerda que puede estar entrando y saliendo de tu jardín, por lo que ten paciencia y la tendrás. Ya domesticada podemos pasar a sus requisitos de su versión doméstica. Para que nos visite en una versión salvaje de ellas en ambos juegos, simplemente debes de tener en tu jardín otra Cocadile. Como todas las piñatas amargas, su versión amigable no se escapa de este requisito. Si te deshiciste de ella, tendrás que pedirle una a la cazadora u obtenerla de su versión amarga. Para que entre en nuestro jardín en ambos Viva Piñata, necesitamos tener 160 pinómetros de agua. Como ya lo tienes, no necesita más explicación. Además necesitas tener 5 Quackberries, la piñata pato. Para no complicarte te dejo su tutorial en la tarjeta. Ya con eso no tardará en sentir curiosidad y aventurarse dentro de tu jardín. Para volverla residente ya es diferente en ambos juegos. En Viva Piñata Clásico necesitas aumentar tu estanque a 190 pinómetros de agua, o un 19%. Al menos no es tanto. Y además requiere de comerse 3 Quackberries, que es lo más latoso ya que es una piñata voladora y casi todo el tiempo está volando, por lo que vas a tardar un rato en volverla tuya. Mientras que en Viva Piñata Trouble in the Paradise debes de aumentar el estanque a 19 cuadros de agua, se debe de comer una Quackberry, además de un paso extra, debe de comerse una Sweet Tooth, la piñata castor, ya devorándola será tuya. Ahora, para sus requisitos de romance, en el juego clásico debemos de aumentar tu lago a 22% de agua o 220 pinómetros. Debe de comerse 2 Juicy Goose, la piñata ganso. No te preocupes, en el video de las Quackberry te explico cómo tenerlas. Además hay que ponerle un objeto decorativo de la tienda de Pétula, unos dientes de oro. Cuestan 360 monedas de chocolate y están disponibles en el nivel 24 de jardinería. Ya los debes de tener y construir su casa. Mientras que en la secuela de esta saga debes de aumentar el estanque a 22 pinómetros cuadrados de agua.
colocarle los dientes de oro y debe de comerse una suanana. Además, construir su casa. Cuesta unas 1155 monedas de chocolate y tarda unos 60 segundos en hacerse. Tiene forma de cocodrilo hecho de madera, con un puente de troncos y algas creciéndole a los costados. Está súper genial porque parece salida de un pantano. Me gusta mucho su casa. Ya con todo pasaremos a su minijuego. La verdad no identifico su forma, pero especulo que son unos zapatos. Es difícil por los obstáculos. Ten paciencia y lo conseguirás para volverte un maestro en ellas. Luego de pasarlo seremos recompensados con su danza de romance, donde veremos a ambas piñatas hacer headbanging y gritar, creando ondas de destrucción. Luego una se subirá a la espalda de la otra y parecerá que están en un concierto metalero del amor. La verdad está bien, pero pienso estaría mejor por el contexto de la piñata que fuera música cajún, o sea, del folclore de los pantanos. Si las quieres vender, estas te darán 2100 monedas de chocolate. Es bastante para recuperar tu inversión, aunque por lo complicado del minijuego puede que no sea buena opción obtener ingresos a partir de ellas. Si las quieres cambiar de color debes de darle algunas cosas. Si quieres un cocodrilo de los cielos, ya que su color es azul, debe de comerse la clásica flor de campanilla. Muy fácil ya que la obtendrás a nivel 5 de jardinería. Si quieres un cocodrilo rosa, para crear la ilusión de que están hechos de algodón de azúcar, solo debe de comer una semilla de loto. Te la dan a nivel 18. Y para que parezcan un rayo de sol, es decir, un color amarillo, deben de comer una semilla de botón de oro, la cual la poseerás al nivel 2 de jardinería. Si no quiere comerse las semillas, debes hacerlo feliz con dulces de felicidad, y así tendrás cocodrilos coloridos y felices nadando en tu estanque, llenando de alegría tu jardín. Para que aprendan trucos en Viva Piñata Trouble in the Paradise, debe de comer algunas cosas, las cuales son vegetales, algo raro, pero así es. Debe de comerse una semilla de nopal, una mala hierba muy dañina, y estará a partir del nivel 25. Con eso comenzará a dar giros lateralmente. Parece poca cosa, pero está basado en una forma de comer de ellos, ya que para desgarrar miembros de una presa, giran sobre su cuerpo, llamado giro de la muerte. Muy bueno de ver en esta piñata. Y si come una flor de cardo, otra mala hierba, que la adquirirás en el nivel 3, a estas se les aparecerán unos dientes que intentarán morderlas, esquivando sus ataques para después sacarlos de un coletazo. Están muy divertidos sus trucos. Esta piñata tiene una condición importante y hace honor a una metáfora de las lágrimas de cocodrilo, ya que si se le selecciona y las mandas a una planta que está en crecimiento, esta le llorará, lo que provocará que crezca un poco más rápido, además de servir como abono y promoverá su máximo tamaño. Al hacerlo desbloquearás un logro, además de que es más barato y rápido fertilizarlas. Con eso aumentarás de nivel rápidamente si no has provocado la máxima maduración de tus plantas. Ninguna piñata la requiere directamente, con excepción de una. En Trouble in the Paradise, estas deben de ser comidas por una Chocodoculus para llegar a su máximo tamaño. Así que disfruta de tener una piñata genial, metalera y buena onda en tu jardín. Una especie que puede ser muy hostil o casi inofensiva en tu jardín. Es genial tanto en su versión amarga como en la amable. Esas son las cocodile y cómo tenerlas. Si te gustó el video, deja tu like para que los cocodrilos dejen de llorar. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreons. Con su apoyo abonan estos proyectos y lo hacen florecer. No me queda más que agradecerles. En esta parte verán nuestra reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí aparecerá nuestro último contenido publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde conocerás de fauna en la vida real. Nos vemos en un próximo video.